Muy buenas noches, seguimos aquí otra vez en Semana en Vivo, estamos en el debate. El debate de hoy es los medios y la paz. ¿Cuál es el papel de los medios? ¿Cuál es el papel de los medios, sobre todo en un proceso de paz como el que comienza en Colombia? Y no es la primera vez que debatimos este tema. Pero antes de entrar a hablar con nuestros participantes, quiero invitarlos a que vean el video de contexto de introducción que preparamos para ustedes. Cada vez que un proceso de paz se inicia, se vuelve a poner sobre la mesa de discusión el papel que deben asumir los medios de comunicación. El tema no es nuevo. Cuando hay una filtración como la que hizo Francisco Santos en RCN, quien reveló una semana antes el acuerdo entre las FARC y el gobierno Santos, los ojos inquisidores del gobierno se fueron en contra de ese periodista. De la misma forma que sucedió cuando Semana, en plenos diálogos en Ralito, sacó unas conversaciones privadas entre Luis Carlos Restrepo y algunos jefes paramilitares como Mancuso, los ojos inquisidores se volvieron contra la revista Semana. ¿Deben los medios informar solo lo que el gobierno quiere que sepamos? ¿Deben los medios poner los intereses nacionales como la paz por encima de su función de informar? Para debatir esos temas hemos invitado a dos personas que estuvieron al frente de los procesos de paz en gobiernos pasados. María Alejandra Villamizar, encargada de la estrategia de medios en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana y hoy directora de Confidencial Colombia. Y a Jorge Mario Eastman, consejero de Comunicaciones y alto comisionado para la paz del gobierno de Álvaro Uribe. Con ellos estarán dos periodistas que han cubierto la guerra: Juanita León, autora del libro País de Plomo, Crónicas de Guerra y directora de La Silla Vacía, y María Teresa Herrán, exdirectora de la revista Alternativa. Acá, volvemos aquí, me están diciendo María Teresa Herrán, voy a decir una cosa de María Teresa Herrán, ahí salió que era, pues solamente había sido, imagínense, María Teresa Herrán tiene toda clase de pergaminos para... Muchos años. Ser nombrada, no cabría el BTR para... Por los años. Ni en los videos, por los años no, por la experiencia, María Teresa, ni me ha faltado. María Teresa Herrán también estuvo con nosotros en El Espectador durante muchos años, ¿no es verdad? Pero ahora opino como ciudadana, no como periodista, aclaro, por impedimentos obvios. María Teresa Herrán es la esposa del actual ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. ¿Vamos a hacer esa aclaración? ¿Qué era lo que claro, no, sí, que ¿listo? No estoy haciendo periodismo. Juanita León, bienvenida. Muchas gracias. Aquí la nombramos muchísimo en La Silla Vacía. Me parece muy bien. Es un elemento siempre, es una referencia, como también es referencia Confidencial Colombia. María Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, María Jimena, por esta invitación. Y Jorge Mario, bendito entre todas las mujeres. No, pues, privilegiado, María Jimena, aquí sí. Me siento comodísimo. Comencemos con María Alejandra, porque yo quiero poner como en contexto para que los que nos están oyendo y viendo, empiecen a plantear el tema desde el punto de vista de las dos orillas que nos competen, ¿no es verdad? Desde el gobierno y desde los medios. Yo creo que es interesante. ¿Cuál fue su experiencia como la persona más encargada pues, en hacer la estrategia de medios del Caguán? Bueno, yo llegué al Caguán como periodista. Primero en el noticiero CMI estuve 3 años cubriendo el proceso desde el papel de periodista. Antes de CMI había estado en la oficina del comisionado de paz también, en otro periodo de gobierno, y desde ese momento había, digamos, acumulado un poco la experiencia de cómo el Estado, qué recursos tiene el Estado y qué mirada tiene el Estado, pues el gobierno en ese caso, pero y digo el Estado ya en adelante voy a decir porque para asumir este tema que en la primera experiencia de asesoría de comunicaciones en el gobierno, pues que no había proceso de paz, pero sí había una discusión permanente de cuáles eran los elementos que se necesitaban para ese proceso de paz que pudiera venir después. Entonces, cuando llega el Caguán, digamos que había un acumulado un poco de los instrumentos, las leyes que se hicieron, la ley 418, la ley 434, todas esas leyes que daban soporte jurídico al proceso de paz se habían discutido en la época anterior, en la que yo también había sido asesora del gobierno. Entonces, hice ese tránsito a la reportería, estuve 3 años cubriéndolo en el Caguán, y luego en el último año, en el 2001, cuando hubo un cambio de comisionado, entré al gobierno. Cuando entré al gobierno, el proceso ya estaba muy desprestigiado. ¿Usted le tocó el meollo? Yo llegué en el 2001. El momento más complicado. Yo llegué en enero del 2001, donde estaba privilegiándose ya la discusión del acuerdo humanitario. En el Caguán hubo muchas etapas y una de las que tuvo mejor desenlace, por llamarlo de alguna manera, o la única quizá,
fue todo lo del acuerdo, la única para resumir, ¿no? Y no entrar en detalles, pero fue el acuerdo humanitario, que era el desenlace de liberar unilateralmente, básicamente la decisión de las FARC de liberar unilateralmente a más de 300 soldados que tenían en su poder. Sin embargo, el escenario del Caguán daba una postura que es muy distinta a la de hoy, que era el elemento de la zona de distensión. Sí, pero ¿cómo hacían ustedes para elaborar la estrategia de los medios? ¿Cuál era? ¿Ustedes llevaban los periodistas a la zona? No, los periodistas, los medios no, ya para el momento... No iba sola, ¿no? Ah, también, sí, también. Sí, ya para el momento de eso, los medios habían destacado periodistas en la zona de distensión. Vivían allí, habían instalado ya sus sedes allí. Una de las cosas más difíciles es saber que cuando hay un proceso de paz, la contraparte tiene legitimidad como vocero, digamos, de un proceso político al que será abierto la puerta. Entonces, las FARC se vuelven apetecibles para los periodistas, como lo que estamos viendo ahora otra vez, las FARC otra vez dando entrevistas, otra vez apareciendo, otra vez opinando sobre lo que está pasando, y eso... Y el gobierno diciendo, no vayan a Oslo, no vayan a Oslo. Y la estrategia del gobierno es pensar que solamente la información que puede, entre comillas, controlar, que puede salir de parte del gobierno, pero se olvida que hay dos mesas. Al abrir un proceso de paz, lo que queda claro es que se abre la interlocución a la otra parte. Entonces ya la estrategia de comunicaciones desde el gobierno no puede ser unilateral, digamos, uno tiene que saber qué va a pasar del otro lado, y para ese momento las FARC ya habían aprendido a manejar los medios de comunicación, sabían exactamente a qué hora comenzaban los noticieros, sabían exactamente cuándo iban en directo para, por ejemplo, bloquear los procesos de paz. Es decir, no, yo creo que no había sorpresas. No es una sorpresa. No había sorpresas, y por eso es que en este momento, además, los errores del pasado, cuando se mencionan tanto, ojalá se tengan están ya aprendidos, y ojalá tienen que aprender. Por ejemplo, ese amiguerismo de los periodistas con una fuente que era las FARC o con una fuente que puede ser el gobierno. Yo creo que allí lo interesante no es tan... Voy a empezar a cuestionar claro, el mismo término proceso de paz. Los medios le han dado mucho más importancia al término paz que al término proceso. Y eso determina un cubrimiento. No sé, sí, lanzo la idea. Porque, bueno, el gobierno es que se preocupaba. Ahora, dale. No, es que nos toca. ¿Qué pasa, ¿Quieres seguir hablando? No. Mario. Finalmente, yo sé que cualquier gobierno, no quiero que me hable de cualquier gobierno, sino el gobierno de Uribe. En cualquier gobierno que inicie un proceso de negociación, la tensión que se presenta es entre un gobierno que quiere un protagonismo del resultado, o sea, del final cierto de una paz o la finalización del conflicto, frente a una guerrilla que lo que quiere es el protagonismo del proceso en sí mismo, o sea, de todo el camino de la discusión. Y esa es, digamos, la discusión que finalmente va a estar en la mesa, entre un gobierno que quiere que el protagonismo no exista, sino al final, y una guerrilla que quiere, pero por ejemplo, que en el caso del Caguán, esa discusión sea permanente. Yo sé que usted no estuvo digamos, directamente vinculado al tema de los medios y Ralito, porque obviamente eso fue más bien parte de Luis Carlos Restrepo y su departamento, ¿no? Como ellos manejaron todo eso como concentrado, ¿verdad? Esa es la idea que uno tiene en el gobierno de Uribe, pero ¿usted cuál fue la experiencia que tuvo en ese sentido? A mí me parece que nos hemos equivocado en los procesos que yo he estado negociando con el ELN y negociando con las FARC, con ambos grupos. Me parece que la equivocación ha sido en que no hemos hecho unos procesos suficientemente abiertos por parte del gobierno. La equivocación, ¿hacia los medios? ¿Hacia los medios? Hacia el país, no solamente hacia los medios. Porque entonces el problema ha sido esta diada que les planteaba entre los medios y el resultado, que son dos visiones distintas entre gobierno y guerrilla. Pero creo que el aprendizaje, a mi juicio, de lo que nosotros nos equivocamos era no haber abierto esas discusiones totalmente a los colombianos. Yo pienso que no. Perdón y termino. ¿Por qué? 5 razones. La primera y más obvia, la luz es el mejor antiséptico de todos, y en este proceso que apenas comienza me parece fundamental que todos los colombianos seamos testigos de lo que va a ser la negociación, qué es lo que se va a estar negociando, y para mí sería ideal que nosotros
todos los 45 millones de colombianos pudiéramos ver el proceso de negociación en sí mismo, no ni siquiera el acceso a los medios. Fue negociador y hay muchos negocios porque es que se hicieron fuera de todas las negociaciones, la el imaginario que tienen los colombianos es que allá hay un conciliábulo de negociadores tramando no sé qué cosas. Finalmente el 99% del tiempo de la negociación se gasta en unas recriminaciones que son necesarias y probablemente hay que pasar por ese proceso, pero no hay nada que los colombianos no debiesen saber y saberlo directamente, y creo que eso es lo que digo yo de que la luz aclararía todo y no tendríamos ninguna discusión de favoritismo de medios, si el gobierno está llevando, si no está llevando. Los colombianos además tendrían la mejor información para tomar decisiones sobre, en su opinión, del costo que va a ser de este proceso. Este proceso va a ser costoso en términos de la negociación y la gente informada tiene mucha más libertad y mayor capacidad de opinar realmente de lo que está viendo. Y además no es imaginario de unos negociadores ahí tramando unas cosas de una negociación cerrada, nada. No. Una negociación abierta, no tiene ninguna discusión que no se pudiera plantear a los colombianos. María Teresa. Con tu perdón, estoy en completo desacuerdo. Me parece muy bien. Pues para eso estamos. Porque pienso que un proceso, como los que se han dado en todo el mundo, son procesos de negociación y no son procesos de paz. Porque la paz como tal es una entelequia. Creo que nos hemos instalado en Colombia en una especie de diarrea mental, perdón, pero yo utilizo mucho ese término que es muy gráfico. Es decir, ¿qué quiere decir? Que todos los colombianos nos vamos a enterar de un proceso de negociación tan delicado donde hay unos temas tan profundos y tan estructurales. Yo creo que estamos mediatizando de una manera peligrosa ese proceso de negociación que debe ser muy reservado, como lo ha sido todos los procesos de negociación. Bueno, espérese porque el debate es tan bueno, pero me toca parar un minuto, ya volvemos aquí, no se vayan, eso está candente, ya volvemos aquí.